Bueno, el ejercicio que vamos a resolver hoy trata de lo siguiente. Dice, dadas las siguientes sustancias, tenemos carbono, oxígeno 2, o sea, dióxido de carbono, después tenemos óxido de cloro, óxido de cloro 1 sería con número de oxidación 1, y cloruro de calcio. Tenemos que ordenar estas sustancias según sus puntos de ebullición decrecientes. Bueno, lo que primero debemos recordar que existen tres tipos de uniones. Tenemos la unión iónica, la unión covalente y la unión metálica. Es como se unen los átomos entre sí. ¿Por qué? Porque cada tipo de unión tiene sus características propias de acuerdo a las fuerzas que hay de interacción entre esos átomos. Por ejemplo, la unión iónica, en una unión iónica se habla de partículas como iones positivos y negativos, es decir, cationes, aniones, y forman una estructura cristalina de esos aniones y cationes. Luego, los elementos generalmente que están presentes en una unión iónica es un metal y un no metal, ¿sí? ¿Por qué es eso? Porque en la unión iónica hay mucha diferencia de electronegatividad entre los átomos que están uniéndose. Y esa diferencia de electronegatividad en la tabla periódica generalmente se da entre un metal, ¿sí?, que estaría a la izquierda de la tabla periódica, y un no metal que está muy alejado en la tabla y tiene una electronegatividad mayor que el metal. Generalmente no es muy preciso, pero esa diferencia de electronegatividad entre esos dos átomos es mayor que 2. En algunos textos dice mayor que 1,7, ¿sí? Pero generalmente vemos que es importante la diferencia de electronegatividad, entonces da lugar a fuerzas entre ellos muy importantes, ¿sí?, que son las fuerzas de atracción electrostáticas, que son muy intensas y se necesita mucha energía para poder vencerlas. En cambio, en una unión covalente hablamos de moléculas ya, y los átomos intervinientes son no metales, ¿sí? Acá no hay metales, son no metales. A su vez, la unión covalente puede ser no polar, polar y polar, pero a su vez que tenga un puente de hidrógeno, que se da cuando hay algún átomo muy electronegativo, como puede ser el flúor, el oxígeno o el nitrógeno, unidos, cada uno de ellos, a un hidrógeno. En ese caso, entonces, como es muy alta la diferencia de electronegatividad, se habla ya de puente de hidrógeno, ¿sí? Bien, cuando la unión covalente es no polar, quiere decir que la diferencia de electronegatividad es menor que 0,5, es decir, es muy baja la diferencia. Tienen electronegatividades muy similares o iguales, ¿no? Bueno, y las fuerzas de atracción entonces entre esos átomos son más débiles y se llaman London. Luego, cuando la unión covalente es polar, ya la diferencia de electronegatividad entre los átomos es más importante, es mayor de 0,5, pero que no llegue, como dijimos antes, a 1,7 o a 2, entre 0,5 y 1,7 o 2. Ahí se habla de polaridad porque como hay una marcada diferencia de electronegatividad del lado del átomo que es más electronegativo, hay una acumulación de electrones y eso es como que hay un polo positivo y un polo negativo, ¿sí? Bien, entonces polo negativo donde hay exceso de electrones que se acumularon y polo positivo donde hay defecto de electrones, ¿sí? Bueno, y las uniones entonces
siempre va a haber uniones de tipo London, que son debidos a corrimientos momentáneos de ese par de electrones que se comparte entre los átomos por diversos motivos. Y cuando es polar, además de esas fuerzas London, existen fuerzas dipolo-dipolo debido a esa marcada diferencia de electronegatividad y esa polarización de los electrones. Ahora, cuando hablamos entonces de átomos muy electronegativos, además de haber dipolo-dipolo, también hay uniones puente de hidrógeno entre ese dipolo y otro de otra molécula que hay cercana. Entonces se forman puentes entre ya las moléculas, ¿sí? La unión metálica, hablamos de núcleos positivos del metal y electrones, sobre todo los electrones de enlace, que son los que se encuentran en el último nivel, digamos, o sea, más alejados del núcleo. Y esos electrones se les dice que están libres porque van moviéndose entre un núcleo y otro, ¿sí? Bueno, y eso les da las características a los metales. Entonces, las fuerzas de atracción, como hay entonces cargas positivas y negativas, también son electrostáticas como lo son en las uniones iónicas, y son muy intensas también. Bien, ¿y en qué influye todo esto? Y bueno, influye, por ejemplo, en el estado en que se encuentran esas sustancias, porque una unión iónica, donde hay fuerzas muy intensas, entonces es de esperar que a temperatura ambiente se encuentren en estado sólido, ¿sí? Como puede ser la sal de mesa, el cloruro de sodio. Y las uniones covalentes, como tenemos diversos tipos, no polar, polar, polar compuesto de hidrógeno y distintos tipos de interacciones, ¿no? O más débiles, más fuertes, entonces se pueden presentar en forma de gases, generalmente cuando son no polares. La polar podría llegar a ser gases o líquidos también, depende, ¿no?, del tipo de molécula. Y cuando hay puente de hidrógeno, generalmente ya tenemos en un estado líquido. Las uniones metálicas también, al haber fuerzas electrostáticas muy intensas, entonces ya se presentan en estado sólido. Esto también va a influir en el punto de fusión o de ebullición de esas partículas, porque los compuestos iónicos, entonces, al tener fuerzas electrostáticas muy intensas entre esos átomos, para lograr un cambio de estado, voy a necesitar mucha energía para vencer esas fuerzas. Entonces son puntos altos, ¿sí?, de fusión o de ebullición. Las covalentes no polares, generalmente bajos, también depende de la masa de la molécula, o sea, cuántos electrones tenga. Pero bueno, en líneas generales es más bajo en la polar, en la no polar, perdón, en la polar es algo más alto, y si tiene puente de hidrógeno, mucho más alto. Siempre comparando moléculas que son similares en tamaño, digamos, ¿no? Y bueno, las uniones metálicas también tienen puntos de ebullición altos, porque dijimos también que eran fuerzas electrostáticas las que había de atracción. Bien, también vamos a ver que esto influye en la conducción de corriente eléctrica. Los compuestos iónicos en estado sólido, como están esos iones, están insertos en redes cristalinas, están fijos, entonces no permite el pasaje de electricidad, porque el pasaje de electricidad requiere de cargas en movimiento. Ahora, si esos compuestos los fundimos o los disolvemos en agua, entonces el agua lo que hace es separar esos iones, ¿sí?, sacarlos de esa red cristalina, y permite la movilidad de los iones, y por lo tanto ahí sí van a conducir la corriente eléctrica. Por ejemplo, la sal en agua, agua salada, sí. Bien, en los compuestos covalentes no hay cargas móviles, ¿sí?, solamente hay densidades de cargas. Bueno, entonces no conducen la corriente eléctrica. Vamos a ver después que hay algunas excepciones, pero bueno, en líneas generales vamos a ver. Y los compuestos metálicos sí, porque dijimos que los electrones estaban libres entre cada núcleo de los metales. Bien, entonces en estado sólido sí permiten el pasaje de la corriente. Y bueno, y la solubilidad
vemos que los compuestos iónicos son solubles en agua, los covalentes no polares no, pero sí son solubles en solventes no polares, y los covalentes polares sí en agua. ¿Por qué? Porque el agua es una molécula que es polar, entonces permite la disolución, que se disuelvan compuestos polares. Lo mismo los que tienen puente de hidrógeno, y los metálicos no son solubles en agua. La regla en química es que se disolverán compuestos similares, o sea, polar en polar, no polar en no polar. Bueno, ¿cómo vamos a hacer entonces en el ejercicio que vimos al principio para comparar las temperaturas o puntos de ebullición? Vamos a tener que ver esos tres compuestos qué tipo de unión tienen, eso es lo principal, ¿sí? Y qué fuerzas de atracción va a haber entre ellos. Pero, o sea, vamos a saber que si son iónicos o metales van a tener mayor temperatura de fusión comparados con otros compuestos. Luego, si tenemos compuestos covalentes, primero vamos a ver si el tamaño de las moléculas son similares, porque si no, no vamos a poder compararlos, ¿sí? Porque de hecho, si una molécula tiene un tamaño muy grande comparado con otra, bueno, es de esperar que ese sea el compuesto que tenga mayor temperatura de ebullición. Por eso entonces vamos a calcular esa masa molar, pero ¿para qué? No porque me interese la masa en sí, sino porque yo sé que si tiene más masa, en la tabla periódica está relacionado a mayor masa, seguramente tiene más cantidad de electrones. Entonces, o calculo la masa molar, o si no me fijo qué cantidad de electrones tiene toda esa molécula. De las dos formas estaría bien, pero lo importante, o sea, lo que va a dar un mayor punto de ebullición va a ser la cantidad de electrones, porque la interacción se da entre los electrones. Pero calculando la masa molar estaría haciendo algo que me puede orientar. Bien. Y luego, si veo que las masas son similares, entonces ahí me fijo a ver qué fuerzas de atracción tengo entre una y otra, y ahí comparamos. ¿Estamos? Bien. Y luego, bueno, me fijo qué más me preguntan, ¿no? Si es solamente las temperaturas de ebullición, o además me están preguntando si conduce la corriente u otra cosa. Bueno, empezaremos con el dióxido de carbono, que está formado por la unión entre carbono y oxígeno, que son no metales. Por lo tanto, esta unión va a ser covalente. Luego voy a tener que estudiar a ver si es covalente polar o no polar. Por ahora yo sé que es covalente. Ya que estamos, vamos a calcular la masa molar del compuesto. Acuérdense que puedo calcular la masa molar o la cantidad de electrones. Si calculo la masa molar, entonces tendríamos el carbono, que es 12 gramos, más 16 del oxígeno por 2. Esto me va a dar 44 gramos. Si calculo la cantidad de electrones, entonces tendríamos que son 6 electrones un átomo de carbono, y después tenemos 8 electrones cada átomo de oxígeno, ¿sí? Por 2, entonces me estaría dando 22 electrones. Bueno, si comparo las masas, entonces utilizo este valor, y si no, comparo los electrones. Voy a poner las dos cosas para que cada uno lo haga como le parezca. Bien, ya tengo entonces la masa. Ahora lo que voy a ver es si es una unión covalente no polar o polar. Para ello tengo que hacer la estructura en el espacio de esta molécula, ¿sí? Más que tiene 3 átomos. Si tuviera 2 átomos no haría falta, pero esta tiene 3 átomos, entonces tengo que ver cómo están conectados en el espacio. Lo primero que hago entonces es la estructura de Lewis, ¿sí? Que es poner el símbolo del elemento y luego la cantidad de electrones que tiene de enlace, o sea, en el último nivel, ¿sí? Bien, entonces como yo tengo un solo átomo de carbono y 2 oxígenos, el átomo central va a ser el carbono y alrededor de él van a estar los 2 oxígenos. Correcto, el carbono
tiene 4 electrones en el último nivel y necesitaría, para lograr su estabilidad electrónica, 4 más para llegar a 8, ¿sí? Porque se quiere parecer al gas noble más cercano para lograr su estabilidad. Entonces va a requerir 4 electrones que le va a facilitar cada uno de los oxígenos. Entonces yo pongo los 4 electrones, pongo 2 de este lado, 2 de este otro, porque los está mostrando hacia el otro átomo para que le diga, bueno, voy a compartir con vos estos electrones. El oxígeno tiene 6 electrones, ¿sí? En el último nivel. Necesita 2, justamente los que le va a dar el carbono. Entonces vamos a poner uno con cada uno. Ahí tenemos el par compartido. Y luego nos faltarían 4 más, dibujar, que vamos a poner acá arriba y acá abajo. Ahí tenemos los 6 más los 2, tenemos los 8 también. Lo mismo pasaría con este otro átomo de oxígeno. Bueno, y esta sería la estructura de Lewis, ¿sí? Acá vemos que nos quedan enlace doble, ¿sí? Entre cada átomo de carbono con el oxígeno. Ahora lo que se hace es la geometría electrónica, que es dibujar en el espacio justamente estos enlaces. Cuando hago la geometría electrónica, si son enlaces múltiples como este, se considera como un solo enlace, no se marca doble. Entonces, ¿cómo quedaría esto? Me quedaría el carbono, el enlace al oxígeno. Acá lo mismo, el enlace al oxígeno. ¿Qué quiere decir? Que el ángulo que tengo de enlace entre carbono-oxígeno, ¿de cuánto es? De 180 grados. Por lo tanto, entonces, tenemos entre ellos 180 grados. Ese sería el ángulo, igual a 180 grados. Bueno, entonces, ahora sí hago la geometría molecular, que en este caso, como no le quedaron electrones sin compartir al átomo central, la geometría molecular es igual a la electrónica, no cambia nada. La vuelvo a repetir, vuelvo a decir, cuando no quedan electrones sin compartir, estas dos geometrías son iguales, y el ángulo de 180 grados. Bueno, ¿cuál es la conclusión entonces? La conclusión es la siguiente: cuando no quedan electrones sin compartir y la geometría es simétrica a ambos lados del átomo central, o sea, el mismo tipo de átomo, oxígeno y oxígeno, la molécula es no polar. ¿Por qué es no polar? Y porque por ejemplo, más electronegativo es el oxígeno, entonces tendríamos un momento dipolar donde los electrones van a distanciarse y se van a acercar más al oxígeno, pero de acá va a pasar lo mismo. El par de electrones, que estamos hablando, van a estar más cerca de este oxígeno, que es más electronegativo que el carbono. Como de ambos lados pasa lo mismo, entonces es como que yo estoy tirando hacia un lado y tiro hacia el otro. En sí no va a haber ningún corrimiento, porque se compensan entre sí. Por lo tanto, el momento dipolar total va a ser igual a 0. No hay corrimientos. También por eso es no polar. Y si es no polar, las fuerzas de atracción son las fuerzas de London, como vimos antes. Correcto. Bueno, ya terminamos entonces con el dióxido de carbono, y ahora lo que tenemos que hacer es el óxido de cloro. Cloro 2, oxígeno. Bien. Entonces, cloro 2, oxígeno. Bueno, también es una unión covalente porque también se trata de no metales. Por lo tanto, vamos a hacer también la masa, ¿sí? La masa sería, vamos a redondear, 35 vamos a dejar para el cloro por 2 más 16. Entonces sería 70, 86 gramos. Bueno, la cantidad de electrones para el cloro serían 17, que es el número atómico, por 2, que es 34, más 8 del oxígeno, así que sería 42 electrones.
Entonces vemos que tiene mayor masa que el dióxido de carbono y también tiene mayor cantidad de electrones. Por eso les decía que se puede comparar las dos cosas. Pero recordar que esto es lo que le da mayor fuerzas de atracción, ¿no? La cantidad de electrones que interactúan entre sí. Bueno, hacemos lo mismo que aquí. La estructura de Lewis primero para acomodar los átomos. Voy a tener que poner el oxígeno al medio porque tengo un solo oxígeno, sería el átomo central, y después un cloro a ambos lados, ¿sí? El oxígeno habíamos dicho que tenía 6 electrones, va a necesitar 2 electrones, quiere decir que al estar en el medio cada átomo de cloro le va a compartir uno, porque a su vez el cloro tiene 7 electrones y también necesita uno, tiene que servirle a los dos. Bueno, entonces acá yo dibujo los electrones del oxígeno, voy a poner uno de cada lado, que es lo que va a necesitar. Y los del cloro, que son 7, también pongo uno aquí, ¿sí? Uno aquí para este cloro, y los demás nos ponemos alrededor, siempre de a pares. Bueno, ahí estaría la estructura de Lewis. Como vemos, tenemos entonces enlaces de los dos lados, ¿sí? Ahora dibujamos la geometría electrónica. La geometría electrónica tiene en cuenta todos los enlaces que hay y también si hay pares sin compartir. Acá no lo había, pero acá sí hay. Es decir, si yo lo marco, a ver, con otro colorcito, yo tendría acá un enlace. Acá tengo otro enlace, acá tengo par sin compartir y otro par sin compartir. Acá tenía, acuérdense que esto se contaba como 1 y 2 nada más, que son estos dos, ¿sí? Pero acá tengo 4, quiere decir que la geometría electrónica tiene que considerar 4 enlaces, o sea, 4 lugares donde se ubican. ¿Por qué? Porque van a tratar de distanciarse lo más posible entre ellos. Y cuando hay pares sin compartir también ocupan más espacio que un átomo. Entonces sería la forma que tengo de ponerlos en el espacio es en una forma tetraédrica, ¿sí? Un tetraedro. Es decir, voy a poner el oxígeno, voy a dibujar acá arriba uno de los pares sin compartir y luego tendríamos acá el átomo de cloro, acá el otro átomo de cloro, y hacia adentro del pizarrón estaría el otro par sin compartir, supongamos, ¿sí? Bueno, entonces, cuando hay pares sin compartir, los pares de electrones ocupan más lugar que los átomos, es decir, es como que empujan y acercan un poco más estos. Si no los hubiera, o sea, si no estuvieran estos pares sin compartir y hubiera átomos, el ángulo en un tetraedro es aproximadamente 109,5 grados. Pero acá, como estos pares están empujando, el ángulo se va a achicar y va a ser menor a 109,5 grados. Si no, sería igual. Bien. Ahora, cuando yo dibujo la geometría molecular, ¿qué es lo que cambia? Acá sí hay un cambio porque hay pares sin compartir. En la molecular no se dibujan esos pares sin compartir, se dibujan solamente los átomos. Por lo tanto, dibujo esta parte sola. Pongo el oxígeno y pongo al cloro y al otro cloro. Y el ángulo sí es el mismo. Es menor a 109,5 grados. Que eso lo determino acá. Bien, ¿qué me falta? Bueno, acá le voy a poner tetraédrica la geometría electrónica. Y a la molecular ya no es tetraédrica, es angular, ¿sí? Con este ángulo. Ven que quedó como un ángulo. Bueno, ahora dijimos entonces que si hay pares sin compartir, aunque esto sea simétrico, hay pares sin compartir. Por lo tanto, esto va a tener un momento dipolar distinto de cero, no va a ser cero. Eso quiere decir que la molécula esta va a ser polar. Y si yo lo miro acá, más electronegativo es el oxígeno. Entonces esto va a ir
así, el momento momento dipolar, y acá también. Entonces esto no se anula, se suma, y por eso es distinto de cero. Acá sí se anularon porque tenían sentidos opuestos. ¿Se entiende? Bueno, entonces si la molécula es polar, las fuerzas que tiene de atracción, ¿cuáles van a ser? Bueno, por empezar, la fuerza de London, que esas están en todas las moléculas que son covalentes. Y acá va a haber, debido a la polaridad, dipolo-dipolo. Tenemos dos tipos de fuerza. Acá no hay puente hidrógeno porque tendría que haber flúor, oxígeno o nitrógeno. Bien. Bueno, por último, para comparar, nos quedaba el cloruro de calcio. Bien, entonces tenemos calcio, cloro, 2. Bueno, esta unión, esto es un metal, el calcio es un metal, el cloro es un no metal. Por lo tanto, esta unión va a ser iónica. Bien. Bueno, y otra forma más precisa de ver si la unión es iónica es buscar la electronegatividad en la tabla periódica para el calcio, que es 1, y la del cloro, que es 3,16. Si lo restamos, la diferencia de electronegatividad nos da 2,16, 3,16 menos 1, y es mayor que 2, por lo tanto pertenece a una unión que uno dice iónica, en realidad tiene mayor carácter iónico, porque nada es, o sea, todo es relativo, nada es absolutamente iónico. Acá lo mismo, tiene mayor carácter covalente. Lo que pasa es que uno se acostumbra y dice es unión covalente. No, el mayor carácter covalente, o mayor carácter iónico, mayor carácter, no sé, metálico. Bueno, bien, entonces, si es una unión de tipo iónica, quiere decir que las fuerzas de atracción van a ser electrostáticas, que son muy intensas. Bueno, y la masa de esta molécula, tenemos la masa del calcio, que es 40, más 35 por 2, 70, o sea que tenemos 110 gramos, que es muy importante, ¿no?, comparado con las otras masas también. Bueno, yo acá los ordené en orden decreciente de sus temperaturas de ebullición o puntos de ebullición. ¿Por qué los ordené así? El cloruro de calcio es el que mayor temperatura de ebullición tendrá, debido a que es un compuesto iónico. El compuesto iónico tiene entre sus iones fuerzas de atracción de tipo electrostáticas muy intensas, y eso requiere de mucha energía para vencer esas fuerzas, ¿sí?, y cambiarlo de estado. Además, bueno, la masa de por sí ya es mayor también a los otros dos compuestos, pero lo que más interesa es el carácter iónico que tiene. Entre los otros dos compuestos que son covalentes, ya de por sí, si comparamos las masas, tiene masa mayor el dióxido de cloro, y es el doble prácticamente. Bueno, cuando es así, el que tiene mayor masa tiene mayor cantidad de electrones y hay más interacciones entonces que hay que vencer. Por lo tanto, se le entrega más energía y hace que la temperatura de ebullición sea más alta. Además, podemos sumarle de que es un compuesto polar que presenta fuerzas de London y fuerzas dipolo-dipolo, que también requiere de más energía para vencerlas. En cambio, el dióxido de carbono es un compuesto no polar y solamente tiene fuerzas de London entre molécula y molécula que hay que vencer. Por lo tanto, va a tener menor temperatura de ebullición. En el caso que estos dos compuestos fueran de masas similares, no digo igual, o igual también podría ser, pero similares, entonces sí o sí lo que determina cuál tendrá mayor o menor temperatura de ebullición va a ser el tipo de fuerzas que estén interactuando, ¿no?, que estén entre esos, en esas partículas, y que tengamos que vencer. Bien, si me llegaran a preguntar cuál de ellos conduce la corriente, bueno, yo puedo contestar que el compuesto iónico en estado sólido no,
porque los iones, como vimos antes, están insertos en una red cristalina y van a estar sin movilidad. Entonces, no, pero si los disuelvo o lo fundo a ese compuesto, sí el agua permite que se liberen los iones y conducir la corriente eléctrica. No así los compuestos covalentes, porque no tienen cargas que se muevan, no van a conducir la corriente. ¿Cuál de ellos será soluble en agua? Los compuestos iónicos son solubles en agua porque el agua puede entrar en esa red cristalina y separar los iones. El compuesto polar sí va a ser soluble en agua porque el agua es un compuesto que es polar también, ¿sí? La molécula de agua es polar. Entonces, en química dijimos que sustancias polares se disuelven en polares. En cambio, el compuesto, el dióxido de carbono, es un compuesto no polar, por lo tanto, no va a ser muy poco soluble o no soluble en agua. Sí va a ser soluble en compuestos no polares. Bueno, aquí termina la explicación y nos vemos en otro video.